El origen del bonsái es aún hoy día bastante confuso. Se pierde a lo largo de la vasta historia oriental, pero se cree que desde hace unos 1000 años se puso en práctica la técnica como consecuencia del taoísmo. Esta religión tenía la creencia de que el bonsái concentraba las fuerzas de la naturaleza debido a su pequeño tamaño. Los creyentes pensaban que los fenómenos naturales como las montañas, los árboles y las piedras estaban cargados de poderes. Para saber bien qué es un bonsái, debemos remontarnos a diferentes teorías que nos cuentan la larguísima historia oriental. Yo he elegido esta, porque es la que más me gusta, aunque no os aseguro que sea la verdadera. ¿O sí? Hace aproximadamente 1000 años, a consecuencia del pensamiento taoísta y su búsqueda a la solución de la vida eterna a través del pensamiento, surgió la práctica del arte del bonsái. Los monjes taoístas traían bonsáis que se habían creado de forma natural en las montañas y habían resistido las inclemencias del tiempo. Una cosa tenían claro: pensaban a ciencia cierta que los fenómenos naturales como las piedras, los árboles y las montañas estaban cargados de poderes y los bonsáis concentraban todos esos poderes en su reducido tamaño. Tras descubrir el misticismo energético que generaban tan solo con observarlos, aprendieron a conservarlos y posteriormente a cultivarlos. Rescatarlos de los escarpados de las montañas era tarea casi imposible. Los ejemplares que se conseguían rescatar se les colocaba en macetas y se les proporcionaba las mismas condiciones climáticas que tenían en su lugar de recolección. Solo con tierra muy pobre y con el agua justa se les controlaba el crecimiento. Inicialmente se respetaba su forma natural, pero debido a las modas y cambios de estilo de vida durante la dinastía Ming, comprendido entre el 1388 y el 1644, aparecieron los diferentes estilos de bonsáis. En el año 1309 se encontró un dibujo en Japón realizado sobre un papiro, y se cree que es el primer registro en la historia, desmontando así todas las teorías acerca del origen del bonsái. Solo la aristocracia japonesa por aquel entonces era la que tenía el privilegio exclusivo de tener bonsáis. Durante un esplendoroso periodo de paz comprendido entre el 1603 y el 1867, en Japón se desarrolló artes tales como la pintura, la jardinería y el bonsái. Un estilo de bonsái nuevo y renovado fue posible gracias a la Escuela de Pintores del Sur. Dicho interés dio origen al estilo que hoy conocemos como literario o bunjin. Pronto, dicho privilegio de ricos comenzó a perderse tras que en 1867 cayera el gobierno feudal de Japón y así diera comienzo a una etapa nueva de expansión en los conocimientos del bonsái, provocando un desarrollo de nuevas técnicas. Quienes realmente tienen la culpa del misticismo que se cierne alrededor del bonsái son los monjes Zen, del periodo Tokugawa. El budismo Zen es en su mayoría japonés y básicamente consiste que a través de la meditación se pueda alcanzar la tolerancia y la paz mental. Estos budistas, al contrario que los occidentales, no sentían frustración alguna al identificar al hombre con la naturaleza. Es más, lo veían como una forma de meditar, mediante el cultivo lento y la paciencia para realizar estos árboles en miniatura. El bonsái es una obra de arte que nunca está terminada. Es cambiante y está viva. Cualquier tratamiento que le hagamos al árbol, sea malo o bueno, se verá reflejado en su silueta. En la Exposición Universal de Osaka en 1970 se prepararon unas exhibiciones muy especiales y es allí donde el bonsái se dio a conocer al mundo entero. Durante la exposición, como posteriormente,
se plantearon algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es un bonsái o cómo puede definirse? La respuesta es algo complicada. Podríamos decir que el bonsái es una planta viva colocada en una maceta o sobre una roca, donde puede vivir de forma casi permanente. No solo representa la belleza natural de dicha planta, sino que recuerda a algo más. Puede, por ejemplo, recordarnos a una escena de un bosque o de una parte de este, quizás de un lago, un paisaje marino, un río, un estanque o quizás un formidable árbol solitario. Todas las personas interesadas en el arte del bonsái, de alguna u de otra manera, han aprendido o están estudiando las enseñanzas de algún maestro. Este no es mi caso, ni soy ni me considero ningún maestro. Más bien me considero un guía que os mostrará las diferentes vertientes del mundo del bonsái de la forma que mejor sepa. Y si en algún momento no supiera algo en concreto, lo aprenderé para todos vosotros. Es por eso que mi sueño de ir a Japón servirá para que yo siga mostrándoos las nuevas enseñanzas que recibiré de los auténticos maestros del bonsái. Te invito a que veas a través de mis propios ojos el mundo del bonsái y ojalá te sirva para conocerlo mejor. Si aún no te has suscrito, suscríbete, porque en el próximo capítulo veremos los estilos más utilizados en el mundo del bonsái. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos del bonsái, allá donde os encontréis y a la hora que estéis viendo esto. Hoy vamos a ver las clasificaciones de bonsáis según sus estilos. Según la línea de un tronco único, en el caso de árboles en solitario, se ha definido 5 estilos básicos que utilizan la línea del tronco como guía en la clasificación y que son Shokan o vertical formal, Moyogi o vertical informal, Shakan o estilo inclinado, Hankengai o estilo semicascada, Kengai estilo cascada. Con estos 5 estilos básicos se pretende cubrir todos los posibles ángulos en que podemos encontrarnos un tronco único en plena naturaleza. El resto no dejan de ser variaciones, aunque algunas de estas variaciones con el paso del tiempo han adquirido personalidad propia muy marcada, como por ejemplo el estilo Fukinagashi o barrido por el viento, el estilo Okidachi o conocido también como escoba, estilo Neagari o conocido también como raíces expuestas, estilo Bunjin o literati, estilo Ichizuki o enraizado en roca. En el próximo capítulo vamos a ver otros estilos de bonsáis partiendo desde más de un tronco. Y no olvidéis suscribiros para seguir recibiendo este curso de introducción al bonsái. Un abrazo y hasta la próxima, amigos.